Pedro era solo un pescador más, un hombre rudo con manos curtidas por la sal del mar y el alma sedienta de algo más profundo que las redes vacías de cada madrugada. Cuando Jesús lo miró a los ojos por primera vez, no le ofreció riqueza ni gloria, sino una cruz. Y Pedro, sin entender del todo, dejó todo para seguirlo. Pero entre promesas de lealtad eterna y juramentos llenos de fuego, se escondía un miedo que ni él conocía. Cuando la noche más oscura cayó sobre Jerusalén, Pedro hizo lo impensable. Negó al hombre por quien había prometido morir, y mientras el gallo cantaba, su corazón se quebró en 1000 pedazos. Esta es la historia de un traidor arrepentido que terminó muriendo por aquel a quien una vez negó. Crucificado de cabeza, Pedro nos dejó algo más que una muerte. Nos dejó el ejemplo de un amor que aprendió a vencer al miedo. Escribe en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo y acompáñame hasta el final. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora para no perder esta historia impactante de fe, caída y redención que marcó para siempre el nombre de Pedro. El sol apenas se asomaba sobre el horizonte cuando Pedro lanzaba sus redes al mar de Galilea. El viento era frío y el silencio de la madrugada solo se rompía por el crujido de la madera húmeda de su barca. Día tras día, la misma rutina, agua salada en el rostro, manos rasgadas por las cuerdas y una esperanza cada vez más delgada de volver a casa con algo más que peces. Pedro no era un hombre refinado, era tosco, impulsivo, de palabra rápida y corazón ardiente. Había crecido junto a su hermano Andrés en Betsaida, un pueblo pesquero olvidado por los poderosos y despreciado por los religiosos. Su vida entera cabía en un bote y un mercado. Comida en la mesa si el mar era generoso, hambre y frustración si no. Pero había algo en Pedro que ni él mismo podía explicar. Una inquietud en el pecho, una sensación de que su vida estaba hecha para algo más que redes y escamas. A veces, mientras observaba el cielo teñirse de rojo al atardecer, sentía que alguien lo miraba desde las alturas, como si su alma no estuviera sola. Su esposa lo conocía bien. Sabía cuándo algo lo consumía por dentro, aunque él no dijera una sola palabra. En las noches más largas, cuando el trabajo no había rendido y el orgullo de proveedor se deshacía entre sus dedos, ella le tomaba la mano en silencio. Era su ancla, pero incluso ella sabía que Pedro buscaba algo más que consuelo. Los rumores no tardaron en llegar. Hombres en las sinagogas hablaban de un rabino diferente. No era como los demás. No se quedaba entre los muros del templo ni se rodeaba de los sabios de Jerusalén. Caminaba entre los pobres, hablaba con prostitutas, tocaba a los enfermos y decía cosas que ningún otro se atrevía a decir. Pedro escuchaba, escéptico. Muchos hablaban y prometían. Todos querían seguidores, pero algo en ese nombre, Jesús de Nazaret, le quemaba la piel. Su hermano Andrés, siempre más sensible, hablaba de él con un brillo en los ojos. Lo he visto, Simón. Te prometo que es diferente. Tienes que conocerlo. Pero Pedro no buscaba religión. Lo que anhelaba era sentido. Hasta que un día, en plena orilla, con las redes aún mojadas y el cansancio clavado en los huesos, esa mirada lo alcanzó. Una mirada que lo atravesó como ninguna otra, como si lo conociera desde antes de nacer, y su vida, sin que lo supiera, estaba a punto de cambiar para siempre. El día estaba por terminar cuando Pedro se encontró cara a cara con él. No hubo rayos en el cielo ni voces del cielo. Solo un hombre de túnica sencilla, con los pies polvorientos y una serenidad que desarmaba. Sus ojos no eran como los de los rabinos del templo. No juzgaban, veían, no buscaban la apariencia sino el alma. Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, como si lo conociera desde siempre. Desde hoy serás llamado Pedro. Ese momento lo sacudió. Pedro, piedra. ¿Por qué cambiarle el nombre? Ni siquiera había hablado con él y ya lo llamaba como si supiera lo que había en su corazón. Jesús no dio explicaciones. Solo caminó por la orilla y le lanzó una frase que cambió el rumbo de su existencia. Sígueme y te haré pescador de hombres. Pedro miró sus redes, su barca, su vida entera condensada en esos objetos que conocía de memoria, y sin decir palabra dejó todo atrás. No fue una decisión racional, fue un llamado que atravesó su razón, su lógica, su miedo.
y lo arrastró a lo desconocido. Desde ese día, Pedro siguió a Jesús por caminos polvorientos, aldeas humildes y noches sin techo. Lo escuchaba hablar con autoridad, con ternura, con una verdad que no necesitaba gritar para hacerse oír. Jesús no buscaba aplausos, no necesitaba templos. Hablaba del reino de Dios como algo cercano, vivo, posible. No era un reino de espadas, sino de compasión, no de poder, sino de servicio. Pedro no entendía todo, pero cada palabra del maestro sembraba algo en su interior. Lo que más lo desconcertaba era cómo Jesús veía a las personas. Un leproso no era un impuro, era un hermano. Una mujer adúltera no era una vergüenza, era una hija. Un cobrador de impuestos no era un traidor, era un hombre que merecía una segunda oportunidad. Y poco a poco, Pedro comenzó a cambiar. No de inmediato, no sin luchar contra su carácter. Pero Jesús no lo rechazaba por sus errores. Lo miraba con paciencia, como quien ve el diamante en medio del barro. Aquella noche, Pedro no durmió. Se quedó despierto, mirando las estrellas, preguntándose por qué alguien como él había sido elegido. No tenía estudios, ni prestigio, ni una vida ejemplar, pero Jesús lo había llamado. Y en su mirada, Pedro había visto algo que jamás había sentido: esperanza. El sol apenas se elevaba sobre el mar de Galilea cuando Jesús, rodeado por una multitud que lo seguía de aldea en aldea, subió a la barca de Pedro. Había tanta gente que no podía hablar desde la orilla, así que pidió prestado el bote de quien ahora lo llamaban la Piedra. Pedro, cansado de una noche sin pescar, accedió sin entusiasmo. Las redes estaban vacías, su cuerpo agotado y su ánimo bajo. Pero algo en la presencia de Jesús lo mantenía ahí, en silencio, remando hacia aguas más profundas. Cuando Jesús terminó de hablar, se volvió hacia Pedro y le dijo: «Lleva la barca mar adentro y echa las redes para pescar». Pedro lo miró dudando. Él conocía el mar, había pasado años leyendo el viento, las corrientes, los movimientos de los peces. Si no había habido pesca en la madrugada, no la habría ahora, con el sol ya alto. «Maestro, hemos trabajado toda la noche sin pescar nada», dijo con voz fatigada, «pero porque tú lo dices, echaré las redes». Y así lo hizo, a regañadientes, con poca fe, pero obedeció. Lo que ocurrió después quedó grabado en su alma para siempre. Las redes comenzaron a llenarse tan rápido que se rompían. Los peces saltaban por encima del agua y Pedro, con el corazón acelerado, gritó a sus compañeros que vinieran a ayudar. 2 barcas completas, a punto de hundirse por la cantidad de peces. Pedro cayó de rodillas en medio del milagro, no por la pesca, sino porque, por primera vez en su vida, sintió que estaba ante algo sagrado, algo más grande que él. «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador», susurró temblando. Jesús no se apartó, no lo corrigió, no le pidió explicaciones, solo le sonrió con una ternura inmensa y le dijo: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». En ese momento, Pedro comprendió que no era su perfección lo que lo había traído hasta ahí, sino su corazón dispuesto. Jesús no lo necesitaba impecable, sino valiente. Y fue así, en medio de redes rotas y barcas llenas, que Pedro renunció a todo. No por obligación, sino por amor. Su antigua vida quedó en la orilla. Lo único que llevó consigo fue su fe, aún imperfecta, pero ardiente. Ese día, entre aguas que conocía de memoria, fue llamado a navegar mares que jamás imaginó. Desde el primer paso que dio junto a Jesús, Pedro entendió que su vida nunca volvería a ser normal. Vio con sus propios ojos cómo los ciegos abrían los párpados por primera vez y lloraban al ver el rostro de sus hijos, cómo los cojos soltaban sus muletas y daban pasos inseguros pero llenos de esperanza, cómo los leprosos, rechazados por todos, sentían una mano sobre su piel por primera vez en años y sanaban. Pedro no era fácil de impresionar. Había vivido bastante como para saber que el mundo era cruel y que los milagros no eran para gente como él. Pero lo que presenciaba día tras día junto a Jesús no podía explicarse con lógica, magia o casualidad. Una de esas tardes quedó grabada en su corazón para siempre. Jesús caminaba por una aldea
cuando se encontró con una madre llorando. En sus brazos, su hija yacía sin vida. El aire estaba cargado de tristeza. La gente murmuraba, las mujeres sollozaban. Pedro sintió ese vacío conocido, la impotencia ante la muerte. Pero Jesús se acercó sin miedo, tocó a la niña y dijo, Talitá cum, levántate, niña. Y la muerte soltó su presa. La niña abrió los ojos, se sentó y la madre cayó de rodillas, gritando de alegría, con el rostro cubierto de lágrimas. Pedro sintió un nudo en la garganta. No era solo el milagro, era lo que provocaba: restauración, consuelo, vida. A cada lugar que iban, algo cambiaba. No solo los enfermos sanaban, los corazones también. Los que estaban vacíos encontraban sentido. Los despreciados se sentían vistos. Los endurecidos por la vida lloraban como niños. Pedro era testigo de algo más que señales. Estaba viendo cómo el cielo tocaba la tierra a través de un hombre que no buscaba fama ni riqueza. Un hombre que se agachaba para lavar pies, que abrazaba a los impuros, que comía con pecadores como si fueran reyes. Y sin darse cuenta, Pedro mismo iba siendo sanado. No de una enfermedad del cuerpo, sino del alma. Cada milagro no solo transformaba a otros, también lo transformaba a él. Con el paso del tiempo, algo quedó claro para todos. Pedro no era solo un discípulo más, era el más impulsivo, el más atrevido, el que hablaba sin filtro, pero también el más cercano a Jesús. Mientras otros observaban desde la distancia, Pedro caminaba junto a él. Era quien hacía las preguntas que nadie se atrevía a hacer, quien reía con fuerza, discutía sin miedo y defendía a Jesús como un hermano. Había entre ellos una confianza que iba más allá de las palabras. En una ocasión, cuando Jesús preguntó a sus discípulos quién decía la gente que era él, hubo murmullos, dudas, pero Pedro respondió sin titubear: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús lo miró con una mezcla de sorpresa y ternura. Le dijo que esa revelación no venía de carne ni sangre, sino del cielo, y lo bendijo con una promesa que marcaría su destino. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro, el mismo que dudaba, que fallaba, que aún no entendía muchas cosas, acababa de recibir la promesa más grande, no por ser perfecto, sino por ser auténtico. Jesús lo amaba con todo y sus fallas, y Pedro, sin saber cómo manejar ese amor, se entregaba a él con una pasión desbordante. Lo acompañó al monte de la Transfiguración, donde vio a su maestro brillar como el sol, conversando con Moisés y Elías. Pedro, sin comprender del todo, quiso construir 3 tiendas para ellos, como si pudiera atrapar el momento. Jesús sonrió. Pedro era así, torpe, pero lleno de amor. Esa cercanía le dio acceso al corazón de Jesús, pero también le pondría a prueba como a ningún otro, porque mientras más cerca estás de la luz, más visible se vuelve tu sombra. Pedro aún no lo sabía, pero el camino que lo había llevado a la intimidad con el Hijo de Dios también lo conduciría a su propia noche oscura, a una traición que ni siquiera él creía capaz de cometer, pero por ahora era su amigo, su hermano, su piedra, y cada paso junto a Jesús le enseñaba a amar, aunque todavía no supiera cuánto le costaría ese amor. Con cada milagro presenciado, con cada enseñanza comprendida, el corazón de Pedro se llenaba de algo peligroso: seguridad. No era una confianza sana, sino una que comenzaba a rozar el orgullo. Él era Pedro, el que caminaba junto al Maestro, el que había sido llamado la piedra, el testigo de los momentos más sagrados. ¿Cómo no sentirse especial? Había empezado a pensar que su fe era más fuerte que la de los demás, que su amor por Jesús era inquebrantable, que nunca caería como otros. Una noche, mientras caminaban hacia Jerusalén, Jesús les advirtió con el rostro sombrío: Todos ustedes se escandalizarán por mi causa esta noche. Está escrito: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Un silencio denso cayó sobre el grupo, pero Pedro no se lo permitió. Aunque todos se escandalicen, yo jamás, declaró con fuego en la voz. Jesús lo miró con tristeza, no con reproche, con dolor. En verdad te digo, respondió, que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro sintió que la sangre le hervía.
«Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré», gritó. Los otros discípulos lo siguieron con palabras parecidas, pero nadie hablaba con la vehemencia de Pedro. Era una promesa hecha con el alma, pero nacida desde un corazón que aún no conocía su propia debilidad. Esa noche, mientras los árboles del Getsemaní se mecían con el viento, Pedro pensaba en lo que había dicho. Estaba convencido, si era necesario tomar la espada, lo haría. Si debía morir, moriría. Pero lo que no entendía, no todavía, era que no siempre se niega a Jesús por cobardía. A veces se lo niega por miedo de perderse a uno mismo. El orgullo de Pedro no era maldad, era humano. Era la seguridad de quien ha caminado con Dios, pero ha olvidado que sigue siendo barro. Y el barro, ante la presión, se quiebra. La noche estaba cargada de tensión. El viento movía las ramas del huerto de Getsemaní como si la creación entera presintiera lo que estaba por suceder. Jesús, con el rostro agotado y los ojos nublados de tristeza, pidió a sus discípulos que oraran con él. Pedro, junto a Santiago y Juan, fue llevado un poco más lejos. Eran su círculo más íntimo, su confianza. «Mi alma está muy triste, hasta la muerte», dijo Jesús, y por primera vez Pedro lo vio verdaderamente quebrado. Pero no pudo mantenerse despierto. El cansancio, el miedo, la confusión, lo vencieron, y mientras Jesús sudaba gotas como de sangre, Pedro dormía. Fue despertado de golpe, antorchas, pasos rápidos, gritos. Judas, su antiguo compañero, se acercaba con una expresión fría. El beso traidor fue como un cuchillo en la oscuridad. Pedro reaccionó como sabía hacerlo, con fuerza. Sacó su espada y con un movimiento torpe cortó la oreja de uno de los hombres que venían a arrestar a Jesús. El caos estalló, pero Jesús, aún en ese momento, tocó al herido y lo sanó. «Guarda tu espada», le dijo a Pedro. «¿Acaso no debo beber el cáliz que mi padre me ha dado?» Pedro no entendía. ¿Por qué no luchar? ¿Por qué rendirse? Mientras Jesús era llevado por la fuerza, Pedro quedó paralizado. Quiso seguirlo, pero a la distancia. No sabía qué hacer. No quería abandonar a su maestro, pero tampoco sabía cómo ayudarlo. En el patio del sumo sacerdote se mezcló entre los sirvientes. El frío calaba los huesos. Se acercó al fuego, temblando, no solo por la noche, sino por dentro. Su pecho era un torbellino de miedo, rabia y confusión. Entonces una criada lo miró fijamente. «Tú también estabas con ese Galileo, Jesús», dijo. Pedro sintió cómo se le cortaba la respiración. Su corazón latía con violencia. «No sé de qué hablas», respondió desviando la mirada. Una mentira, sencilla, automática. Pero la grieta se había abierto. Él, el que había jurado morir por Jesús, acababa de negarlo, por primera vez. El jardín que una vez había sido testigo de oraciones serenas, ahora era el escenario de la traición más dolorosa. En Getsemaní, mientras los discípulos dormían, el alma de Jesús se deshacía en súplica. Su rostro estaba caído hacia la tierra, su cuerpo temblaba. Sudaba como si cada gota fuese una lágrima del cielo. Pedro lo había visto sanar, alimentar multitudes, caminar sobre el agua, pero nunca lo había visto así, tan frágil, tan humano, y aún así no logró mantenerse despierto. Jesús los encontró dormidos 3 veces, como un eco que anticipaba lo que estaba por venir. Pedro, agotado, apenas podía sostener los ojos abiertos. Pero no era solo el cuerpo lo que estaba cansado, era el alma. Luego vino el ruido de los soldados. Judas adelante, como un perro guiando a los lobos. Y el beso, ese gesto que en otro tiempo significaba amor, ahora era la señal para el arresto. Pedro no dudó, sacó su espada, no pensó en consecuencias, ni en castigo, solo en proteger a Jesús. Golpeó con fuerza, pero no con precisión. Hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús, en medio del caos, extendió la mano, tocó al herido, lo sanó. Pedro quedó inmóvil, no entendía nada. ¿Acaso crees que no puedo pedirle a mi Padre que me envíe más de 12 legiones de ángeles? Le dijo Jesús. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? Era una elección, y no era entre vivir o morir. Era entre obedecer al propósito o huir del dolor. Jesús eligió la cruz. Pedro eligió correr. El eco de sus pasos se perdió entre los árboles. El jardín quedó atrás, pero la culpa ya empezaba
empezaba a sembrarse en su pecho. Por primera vez, Pedro sintió lo que era huir no de un enemigo, sino de uno mismo. No lo sabía aún, pero la verdadera batalla no se peleaba con espadas, se peleaba con el alma. La noche avanzaba como un animal herido. En el patio del sumo sacerdote, el frío calaba hasta los huesos. Pedro, escondido entre sombras, se acercó al fuego de los guardias. Sus manos temblaban, no solo por la temperatura, sino por el miedo. Podía escuchar los gritos a lo lejos, las burlas, los golpes, las acusaciones contra Jesús, pero no podía hacer nada, no sabía cómo. Había dejado la espada, había dejado el jardín, y ahora se quedaba solo con su silencio y su confusión. Una criada lo miró con atención. «Tú estabas con Jesús, el Galileo», dijo segura. Pedro se encogió. Su voz salió antes que su razón. «No sé de qué hablas». La primera negación, pequeña, casi insignificante, pero la mentira ya se había sembrado. Otro sirviente lo señaló minutos después. «Tú también eres uno de ellos». Pedro lo negó con más fuerza. Su rostro enrojeció, su pulso se aceleró. «No lo soy», la segunda, más fuerte, más desesperada, como si al gritarlo pudiera convencerse a sí mismo. Pasó un tiempo. Alguien más lo miró, esta vez con más certeza. «Te reconocí, tu acento te delata. Eres uno de ellos». Pedro sintió que el mundo se cerraba sobre él. El miedo tomó control. La vergüenza, el pánico, la impotencia, todo lo envolvió. «Juro por Dios que no conozco a ese hombre», gritó con una furia nacida del terror. Y en ese momento el gallo cantó. El sonido fue como un cuchillo en su alma, un canto agudo, triste, inevitable. Pedro recordó las palabras de Jesús. «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Su rostro se paralizó, sus labios se cerraron y sus ojos, rotos por dentro, se llenaron de lágrimas. Jesús, desde el interior, giró el rostro. Sus ojos se encontraron. No había reproche, no había furia, solo tristeza. Una tristeza tan profunda, tan humana, tan sagrada, que Pedro no pudo sostenerla. Salió corriendo del patio, tropezando, jadeando, llorando como un niño perdido. Se escondió en la oscuridad, cayó de rodillas, golpeó el suelo con los puños. Quiso arrancarse la piel, la culpa, el nombre, todo. Había jurado morir por Jesús y lo había negado. No una, no 2, 3 veces. Pedro corrió sin rumbo, con la respiración cortada y el alma hecha trizas. Las calles de Jerusalén estaban oscuras, vacías, como si la ciudad entera guardara silencio por lo que acababa de ocurrir. Cada paso era una puñalada, cada sombra, un eco de sus palabras. «No lo conozco», susurraba como una maldición que se repetía en su mente. Se detuvo en un callejón, se apoyó contra una pared de piedra y cayó al suelo. Ahí, acurrucado, temblando, dejó salir un llanto tan profundo que parecía no venir del pecho, sino de las entrañas. Lloró como nunca antes, como un niño, como un traidor. Era Pedro, el que había visto a Jesús caminar sobre las aguas, el que había sido testigo de su gloria en el monte, el que había dicho: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Y sin embargo, cuando más importaba, lo negó. No por maldad, no por falta de amor, sino por miedo. Ese miedo frío y paralizante que le había trepado por la espalda cuando escuchó el nombre de Jesús pronunciado por labios hostiles. Ese miedo a ser arrestado, a ser golpeado, a morir. Pero ahora sabía que había algo peor que morir: vivir sabiendo que le fallaste a quien más amabas. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Pedro se alejó de todos. No volvió a ver a los demás discípulos. No se atrevía. Sentía que los ojos de todos lo señalarían, que incluso sus compañeros, también asustados, sabrían que él había hecho lo imperdonable. No podía dormir. Cerraba los ojos y veía a Jesús. No al Jesús milagroso, sino al Jesús herido, con los ojos tristes que lo miraron desde el patio. Esa mirada lo perseguía como una sombra inseparable. No lo acusaba, no lo condenaba, solo dolía. Y eso era aún peor, porque Jesús no había peleado su arresto, no había maldecido a quienes lo golpeaban, no había huido. En cambio, Pedro lo había dejado solo. Recordaba los momentos compartidos, cuando Jesús calmó la tormenta y él, con la voz quebrada, preguntó: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen?».
o aquella vez que se atrevió a caminar sobre el agua, y aunque se hundió por dudar, Jesús lo levantó con ternura, o cuando le lavó los pies, a él, a Pedro, y él, lleno de orgullo, había dicho: «Jamás me lavarás los pies». Y Jesús le respondió: «Si no te lavo, no tienes parte conmigo». Tantos recuerdos que ahora dolían como cuchillas. El amanecer del viernes fue silencioso y gris. Pedro no fue al Gólgota, no tuvo el valor, sabía lo que iba a pasar, había escuchado los rumores, la sentencia, la cruz, pero no pudo mirar. En cambio, se quedó solo, sentado en una roca, viendo hacia el vacío, con el corazón partido. Escuchó de labios de otros que Jesús había sido crucificado, que lo golpearon sin piedad, que lo escupieron, que lo coronaron de espinas, que lo clavaron como a un criminal, y que él, incluso colgado, oró por quienes lo mataban. «Padre, perdónalos», decían que había dicho. Pedro se cubrió el rostro con ambas manos y gritó de dolor. ¿Ese perdón también era para él? ¿O había una línea que había cruzado y de la cual no se podía regresar? No comió, no habló, no se movió, solo pensó, solo lloró. El sábado pasó como una sombra, sin vida, sin palabras, sin esperanza. El mundo entero parecía estar de luto. El domingo llegó, y con él algo que Pedro no esperaba. Ruido, voces, pasos apresurados. María Magdalena, jadeando, llegó hasta el lugar donde Pedro se escondía. Sus ojos brillaban, no de llanto, sino de algo distinto. «Lo hemos visto», gritó. «El Maestro ha resucitado». Pedro se levantó de golpe. «¿Qué estás diciendo? La tumba está vacía. Él está vivo». Él y Juan corrieron juntos. El corazón de Pedro latía como un tambor. No sabía si era esperanza o miedo. ¿Y si era cierto? ¿Y si Jesús estaba vivo? ¿Qué diría cuando lo viera? ¿Le hablaría? ¿Lo miraría? ¿Podría perdonarlo? Llegaron a la tumba, vacía, solo lienzos, silencio, sorpresa y confusión. Jesús apareció después, primero a las mujeres, luego a los discípulos reunidos. Pedro, cuando lo vio entrar, sintió que el mundo se detenía. Era él, el mismo rostro, las mismas manos, ahora marcadas, la misma voz. «Paz a ustedes», dijo. Pedro no supo qué hacer, no corrió a abrazarlo, no gritó, no habló, solo cayó de rodillas, con el alma deshecha. Jesús lo miró, igual que aquella noche, pero diferente. Esta vez no había sombra en sus ojos, había fuego, vida. Y aunque aún no habían hablado, Pedro supo que el dolor no sería el final de su historia, porque el amor verdadero no termina con una caída, sino que comienza con una restauración. La noche más oscura había quedado atrás, pero Pedro aún vivía bajo su sombra. A pesar de haberlo visto resucitado, a pesar de las palabras de paz que Jesús había pronunciado frente a todos, Pedro no encontraba el valor para hablar con él, cara a cara. La culpa no se desvanecía con milagros. Había algo en su interior que no lograba perdonarse, como si la traición, aunque envuelta en lágrimas, aún pesara más que cualquier redención. Veía a Jesús y bajaba la mirada, lo escuchaba hablar con otros y guardaba silencio. Sentía su presencia y su corazón se encogía. Hasta que un día, cansado de esperar respuestas, Pedro decidió volver al único lugar donde alguna vez se sintió útil, el mar. «Voy a pescar», dijo a los que estaban con él. «Vamos contigo», respondieron. Subieron a la barca, al mismo mar que conocían desde niños, al mismo que había sido testigo de su primer encuentro con el Maestro. Pero esa noche, como tantas antes, no pescaron nada. El agua estaba en calma, el cielo salpicado de estrellas. Y Pedro, sentado al borde de la barca, pensaba en todo lo que había vivido y en todo lo que había perdido. Se preguntaba si aún había un lugar para él en la historia de Jesús, si después de su negación, de su cobardía, seguía siendo la piedra. El amanecer empezó a pintar el cielo de naranja cuando vieron a alguien en la orilla. Era una figura solitaria, un hombre. «¿Tienen algo de comer?», gritó. «Nada», respondieron.
echen la red al lado derecho de la barca y encontrarán peces. Pedro frunció el ceño. Era absurdo, pero obedecieron, y al hacerlo, la red se llenó, tantos peces que no podían sacarla. Fue entonces que Juan, con los ojos abiertos de par en par, susurró: «Es el Señor». Pedro no lo pensó, no esperó, no dudó. Se puso la túnica, se lanzó al agua y nadó con todas sus fuerzas hacia la orilla. Las olas lo golpeaban, pero él no sentía el frío ni el cansancio. Solo quería llegar, solo quería estar frente a él. Cuando pisó la arena, jadeando, empapado, con el corazón acelerado, lo vio. Jesús estaba junto al fuego. Había pescado, pan y una mirada que lo envolvió como un abrazo sin palabras. «Vengan, desayunen», dijo Jesús. Los demás llegaron con la barca y ayudaron a arrastrar la red. 153 peces, ni uno solo se rompió. Todos estaban ahí, pero Pedro solo tenía ojos para él. Se sentaron a comer. Nadie decía nada. El silencio era sagrado. Jesús partía el pan como tantas veces antes, como si el tiempo no hubiera pasado, como si todo fuera igual, y sin embargo, distinto. Pedro lo observaba, cada movimiento, cada gesto, cada palabra no dicha, y por dentro una tormenta. ¿Le hablaría? ¿Lo confrontaría? ¿Le recordaría su traición? Pero Jesús no lo hizo frente a todos. Esperó a estar a solas con él. Después del desayuno, Jesús se levantó y caminó por la orilla. Pedro lo siguió. El mar golpeaba suavemente las piedras. El viento acariciaba sus rostros. El mismo mar, el mismo maestro, el mismo Pedro, pero no el mismo corazón. «Simón, hijo de Jonás», dijo Jesús sin mirarlo, «¿me amas más que estos?». Pedro se detuvo. El corazón se le detuvo por un segundo. Tragó saliva, respiró hondo. «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús asintió. «Apacienta mis corderos». Siguieron caminando. «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro sintió un nudo en la garganta. «Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas». Un silencio breve, profundo. Entonces por tercera vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro se detuvo 3 veces, como sus negaciones. El eco fue como un golpe suave, pero certero. Jesús no lo estaba hiriendo, lo estaba restaurando. Cada pregunta era una puerta para que Pedro soltara la culpa, para que volviera no solo al amor, sino a la misión. «Señor», dijo con los ojos nublados, «tú lo sabes todo, sabes que te amo». Jesús lo miró con ternura. «Apacienta mis ovejas». No hubo reproche, no hubo sermón, solo amor. Jesús no lo había olvidado, no lo había descartado, no lo había reemplazado, lo seguía llamando a pesar de todo. Y entonces, como la primera vez, le dijo: «Sígueme». 2 palabras, las mismas que escuchó cuando lo sacó del mar, las mismas que ahora, después de su peor caída, lo llamaban de nuevo. Pedro no respondió con palabras, solo caminó tras él, con el corazón renovado, porque había entendido algo que cambiaría todo. El amor de Jesús no se gana con promesas, se abraza con humildad. El aroma del pescado asado aún flotaba en el aire cuando Pedro, después de aquel breve diálogo con Jesús, se quedó solo frente al mar. El resto de los discípulos recogía las redes, comentaban en voz baja, intentaban entender el milagro de aquella mañana. Pero Pedro no podía moverse. Las palabras de Jesús seguían resonando en su pecho. «¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Sígueme». No hubo discurso, no hubo juicio, no hubo reproche, pero Pedro sintió que algo dentro de él se quebraba. Para sanar de verdad, había algo sagrado en ese perdón silencioso, en esa forma de restauración que no necesitaba castigos, ni lágrimas forzadas, ni castigo alguno, solo amor. Un amor tan profundo, tan desbordante, que lo desarmaba por completo. Jesús no le dijo: «Te perdono». Le dijo: «Sígueme». Le devolvió la confianza, le entregó de nuevo la misión. Eso era mucho más que un perdón, era una nueva oportunidad, un renacimiento. Durante los días siguientes, Pedro comenzó a comprender que ya no era el mismo. Ya no caminaba con Jesús como antes, como aprendiz que sigue al maestro desde atrás. Ahora caminaba con una herida, pero también con un propósito. Una herida que no se cerraba con olvido, sino con misión, con entrega. Cada vez que recordaba la noche de la negación, ya no sentía solo culpa. Sentía también la gracia que lo había levantado del suelo, la misericordia que no lo desechó, la ternura con la que Jesús lo volvió a mirar.
sin rencor. Pedro entendió que el Maestro no buscaba discípulos perfectos, buscaba corazones dispuestos, y aunque su caída había sido pública, también lo sería su redención. Una tarde, mientras caminaban entre los olivares, Jesús se volvió hacia Pedro y le dijo: «Cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir». Pedro lo miró, confundido, pero en el fondo sabía que eso no era una advertencia, era una promesa, una vida entregada, un amor hasta el final, una cruz. Jesús no le ofrecía una vida fácil, le ofrecía sentido, verdad, propósito, amor real, y Pedro ya no dudó. En los días que siguieron a la resurrección, Pedro tomó un lugar distinto entre los discípulos. Ya no era el líder impulsivo que buscaba reconocimiento, era un hombre quebrantado, que conocía el peso de la vergüenza, pero también la dulzura del perdón. Y por eso hablaba con una autoridad distinta. Ya no predicaba solo lo que había oído, sino lo que había vivido. Ya no hablaba del amor de Dios como una teoría, sino como alguien que había sido levantado del barro por ese mismo amor. Cuando Jesús ascendió al cielo, Pedro sintió que algo se rompía de nuevo. Verlo elevarse entre las nubes fue hermoso, pero también aterrador. ¿Qué harían sin él? ¿Cómo seguirían? Pero entonces recordó sus palabras: «No los dejaré huérfanos, recibirán poder, serán mis testigos». Y Pedro entendió, ahora les tocaba a ellos, ahora le tocaba a él. El perdón recibido junto al mar no solo lo liberó de la culpa, le dio una nueva identidad, no como pescador de peces, sino como pastor de almas. Empezó a hablar con un fuego nuevo, a caminar con una seguridad que no venía del orgullo sino de la gracia, a mirar a los demás como Jesús lo había mirado a él, con compasión, con paciencia, con amor incondicional. Pedro, el negador, ahora era Pedro, el restaurado. Pedro, el impulsivo, ahora era Pedro, el líder. Y cada paso que daba lo hacía sabiendo que no caminaba solo, porque el Maestro había comido con él, había caminado con él, lo había perdonado sin condiciones y le había confiado lo más valioso, sus ovejas. Una noche, mientras oraba en silencio, Pedro levantó la vista al cielo estrellado y susurró: «Gracias, Maestro, por no rendirte conmigo». Y en el fondo de su alma, como un eco de aquella mañana junto al mar, escuchó la voz que nunca olvidaría: «Sígueme». Después del perdón vino la responsabilidad. Pedro ya no era solo un discípulo, era un hombre transformado, y con esa transformación vino el llamado más profundo: cuidar, alimentar, proteger, ser pastor, no de animales, sino de almas frágiles, heridas, confundidas, como él lo había sido. Jesús le había dicho: «Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas», 3 veces, como un eco que lo marcó para siempre. Y ahora, con el Maestro en el cielo, Pedro comprendió: ya no podía esconderse, tenía que levantarse. El día de Pentecostés fue como un incendio sagrado. Un viento fuerte llenó la casa, lenguas de fuego descendieron, y algo indescriptible se encendió en sus corazones. El Espíritu Santo los llenó, los envolvió, los impulsó. La ciudad entera estaba confundida. Gente de todas partes escuchaba a los discípulos hablar en diferentes lenguas. El alboroto creció, algunos se burlaban, otros temían. Entonces Pedro, el mismo que había temido a una criada, el mismo que había negado 3 veces, se puso de pie y habló con voz firme, con el corazón encendido: «Hombres de Judea, escuchen estas palabras. A Jesús de Nazaret, el hombre que Dios respaldó con milagros, ustedes lo crucificaron, pero Dios lo resucitó, y nosotros somos testigos de eso». Su voz retumbó en las calles. Su rostro no mostraba miedo, sino convicción. La multitud escuchaba, algunos con asombro, otros con lágrimas. «Arrepiéntanse», dijo Pedro, «y sean bautizados, reciban el perdón».
y el Espíritu Santo. Ese día, 3.000 personas creyeron, 3.000 almas. Pedro no era el mismo. Ya no pensaba en redes ni en peces. Ahora lanzaba palabras y recogía corazones. Los días siguientes fueron intensos. Pedro enseñaba, sanaba, oraba. Los enfermos eran llevados a su paso y hasta su sombra traía alivio. No porque él fuera especial, sino porque el poder de Jesús vivía en él. Un día, un mendigo paralítico le pidió limosna frente al templo. Pedro lo miró a los ojos y dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda». El hombre se levantó de un salto, caminó, saltó, gritó de alegría, y Pedro solo sonrió. Ya no necesitaba demostrar nada, solo ser fiel. Pero el camino del pastor no es fácil. La persecución comenzó. Las autoridades religiosas los arrestaron, los golpearon, los amenazaron. «No hablen más de ese nombre», les decían. Pedro, con la espalda herida y el cuerpo adolorido, respondía: «No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído». Cada golpe lo recordaba, cada amenaza lo impulsaba, no por terquedad, sino por amor. Amor por aquel que lo había perdonado, amor por quienes aún no conocían esa gracia. Pedro empezó a ver a los demás como Jesús los veía. A los pobres los abrazaba, a los pecadores los perdonaba, a los temerosos los fortalecía. Ya no hablaba desde la teoría, hablaba desde la herida sanada. Un día, una viuda se acercó con lágrimas. Había perdido a su hijo. Pedro la miró con ternura, entró donde estaba el cuerpo y oró: «Tabita, levántate». La joven abrió los ojos, se sentó, respiró. La gente gritó, lloró, creyó, y Pedro simplemente sonrió. No era él, era Jesús, aún obrando a través de él. Los años pasaron. Pedro envejeció. Ya no era tan fuerte como antes, pero su voz seguía firme, su fe más madura, su amor inquebrantable. Sabía que la persecución crecería, que vendrían tiempos más oscuros, que sus pasos finales se acercaban. Pero no tenía miedo. Había caminado con Jesús, lo había negado, había sido perdonado. Y ahora lo representaba con cada palabra, con cada acción, con cada latido. Un día, en una pequeña comunidad cristiana, un joven le preguntó: «¿Cómo puedes estar tan seguro de que Jesús aún camina contigo?» Pedro lo miró. Sus ojos estaban cansados pero llenos de luz, porque cuando más lo traicioné, no me soltó la mano. El joven guardó silencio. Las palabras de Pedro no eran solo enseñanzas, eran testimonio vivo. Así, el pescador se convirtió en pastor, no por méritos, no por estudios, sino por haber sido perdonado y por haber dicho sí al llamado, incluso después de haber caído. Pedro aprendió que el verdadero liderazgo no nace de la perfección, sino del quebranto y de un amor que, aún en ruinas, se levanta para servir. La vejez había doblado los hombros de Pedro, endurecido su piel, pero no había apagado la llama en sus ojos. Muchas primaveras habían pasado desde aquel pescador impulsivo que salió al mar en Galilea. Ahora su paso era más firme, sereno, su palabra más templada, su alma más entregada. El peso de los años se sentía en cada articulación, pero no impedía que su espíritu ardiera por Jesús y por las ovejas que había de pastorear. En Roma, la ciudad imperial, resonaban rumores de persecución contra los cristianos. El emperador Nerón, con su locura y su odio encendido tras el gran incendio, buscaba chivos expiatorios. El nombre de Cristo se extendía entre las calles, entre templos, mercados y cárceles, y las autoridades trataron a los seguidores de Jesús como amenaza para el orden público y el poder. Pedro sabía que su tiempo se acercaba. Jesús lo había advertido: «Cuando seas viejo, extenderás las manos. Te llevarán a donde no quieras ir». Jostatene 21:18. Esa profecía cobraba forma en cada paso que lo guiaba hacia su destino. No con temor ciego, sino con reverencia. No con reclamo, sino con entrega. Cada noche, cuando sus huesos gritaban cansancio, Pedro oraba largo tiempo. No pedía huir, no rogaba por comodidad. Pedía fidelidad a Jesús hasta el final. Sabía que el Señor no había prometido liviandad, sino cruz. No comodidad, sino fidelidad. Sus hermanos en la fe lo visitaban. Algunos le traían alimentos, otros lo ayudaban a caminar. Veían en él al padre de la comunidad cristiana en Roma. Esa roca debilitada,
pero firme. Sus palabras tenían peso, sus cicatrices, autoridad, sus lágrimas, legitimidad. No había distancia entre su historia y la de los que sufrían persecución. Sus caídas lo habían humanizado para pastorear a los que aún se sentían inmerecedores del amor de Dios. Un día le llevaron una palabra del gobernador romano: acude al palco público, reniega de Cristo y vivirás. Muchos esperaban que Pedro cediera, que con su vejez doblara la rodilla ante el poder, que por autoconservación prefiriera la lengua al testimonio. Pero Pedro respiró hondo y respondió con voz firme: estoy viejo, pero jamás estaré muerto mientras viva por él. El mensaje corrió como pólvora entre los fieles. Algunos lloraron, otros se arrodillaron en su presencia. Pedro no se sentía héroe, se sabía servidor. No buscaba aplausos, deseaba que su muerte no fuera para él, sino para que Cristo fuera exaltado. Los días siguientes fueron una procesión hacia lo inevitable. Lo custodiaron soldados, lo alaron por los brazos, lo llevaron por calles atestadas de curiosos y detractores. Algunas gentes lo vitoreaban, otras lo escupían, algunos le tiraban piedras. Pero Pedro caminaba como Jesús caminó hacia el Calvario, con paso lento, con mirada baja y corazón firme. Llegaron al lugar. Era un circo imperial cerca del Vaticano. Allí congregaron a prisioneros y malhechores. En medio del gentío, Pedro fue clavado en una cruz de cabeza. Sí, la tradición cristiana asegura que por humildad pidió morir invertido, pues no se consideraba digno de morir del mismo modo que su Señor. Veritasfidei.org sanpedroapostol.es +3 gotquestions.org +3 y su petición fue concedida. Las manos y los pies fueron fijados, pero la cabeza quedó hacia abajo, mirando la tierra. Las heridas latían con dolor. El peso del cuerpo dificultaba la respiración. Los murmullos lo rodeaban. ¿Ese era Pedro? ¿Ese que negó al Cristo? Muchos se preguntaban si la derrota del pasado lo avergonzaba ahora. Otros veían en él la consistencia de un amor que venció al miedo. Pedro cerró los ojos, no con resignación, sino con paz. Su sangre corría, su aliento era dolor, pero su rostro mostraba serenidad. En su interior contemplaba el rostro de Jesús, no al nazareno coronado de espinas, sino al Maestro resucitado con manos levantadas y palabras de perdón. Vio el rostro de aquellos por quienes había predicado. Vio la iglesia naciente, iluminada por el Espíritu. Vio su propia restauración, y entre su agonía, su último acto fue una oración breve, apenas pronunciada: Señor, haz que este sacrificio no sea para mi honor, sino para tu gloria. La cruz dejó de murmurar sangre. El cuerpo de Pedro murió en aquella escena invertida, con la cabeza hacia el suelo y los pies apuntando al cielo, pero su legado no quedó tumbado. Su muerte fue antorcha, su cruz, pórtico de esperanza. Los soldados bajaron su cuerpo, lo envolvieron en lienzos humildes. Fieles ocultos lo enterraron cerca. Podrían haberlo escondido para evitar que malhechores profanaran su cadáver, pero el rumor se extendió. Peter está aquí. Bajo la Basílica Vaticana se honró su tumba desde los primeros siglos. San Pedro Apostol, es +3. San Pedro Apostol es +3. San Pedro Apostol, es +3. El mundo creyó haber vencido, pero Pedro, de cabeza hacia abajo, ya estaba de pie para siempre en la historia. Cuando las puertas del Hades intentaron prevalecer, la roca se mantuvo firme. Su última caminata fue dolorosa, su martirio intenso, pero su testimonio intacto. Él, que juró morir por Jesús y luego lo negó 3 veces, ahora entregaba su vida por él, en silencio, sin fanfarria, con humildad. La cruz invertida no marcó una humillación, señaló un contraste. Él no merecía imitar al Maestro en su forma, pero su amor lo elevó a compartir la cruz. Invertido, vencido en el cuerpo, pero victorioso en el alma. Y en la eternidad, esa cruz invertida se volvió para siempre un signo de reverencia, no de derrota. Porque Pedro murió como vivió, con un corazón que amó hasta el final. El cielo de Roma estaba gris cuando Pedro fue clavado en la cruz. El aire era denso, espeso, cargado de silencio.
No era un silencio común, sino uno que pesaba, que dolía, que hablaba más que los gritos del pueblo. Los soldados, acostumbrados a matar, hacían su trabajo con frialdad, pero en sus rostros se notaba que sabían, ese hombre no era un criminal más. Pedro no suplicó, no maldijo, no pidió justicia, solo hizo una última petición: crucifíquenme, pero al revés, no soy digno de morir como mi Señor. Los romanos se miraron entre sí, era inusual, pero lo concedieron. Lo ataron y clavaron con la cabeza hacia abajo, colgando del madero como si su muerte quisiera recordarles que el reino de los cielos era al revés del mundo. Desde esa posición invertida, Pedro no veía el cielo, veía la tierra, la misma tierra que un día pisó con los pies sucios de pescador, la misma tierra sobre la cual corrió tras Jesús, donde lloró sus errores, donde fue perdonado, donde predicó, donde abrazó a tantos. Veía el suelo, pero su alma estaba elevada. Cada punzada de dolor era una oración, cada espasmo una entrega, cada respiro entrecortado una confesión de amor. Ya no había miedo en él, ni orgullo, solo certeza, paz y una profunda gratitud. Recordaba su vida como si pasara en imágenes lentas el mar de Galilea, las redes, el primer encuentro con Jesús, su mirada, su voz: sígueme, las caminatas bajo el sol, los milagros, las risas con los otros discípulos, su propia negación y aquella mañana junto al fuego donde el perdón lo rescató. Pedro no moría como un líder, moría como un hombre que había amado y que se había dejado amar incluso cuando no lo merecía. Algunas mujeres observaban desde lejos. Discípulos escondidos derramaban lágrimas en silencio. No podían acercarse, pero su corazón estaba allí. Cada latido, un suspiro por Pedro. No lo recordaban por sus discursos, lo recordaban por sus gestos, por su forma de abrazar, por cómo escuchaba a los quebrantados, por cómo siempre tenía tiempo para los pequeños. Y ahora, al verlo allí, suspendido, invertido, entendían que esa era su mayor predicación. No hacía falta decir más. Su muerte era su mensaje. Un joven, al borde de la multitud, preguntó en voz baja: ¿por qué murió así? Una mujer de rostro sereno respondió con lágrimas: porque así fue como aprendió a amar. La respiración de Pedro se hacía más débil. Sus pensamientos ya no estaban en Roma, estaban con Jesús. Sentía que pronto escucharía su voz otra vez, no como el día de la resurrección, no como en el desayuno junto al mar, sino de una forma más profunda, más eterna, una voz que lo llamaría no a seguirlo sobre la tierra, sino a caminar con él para siempre. Y justo antes de que su cuerpo cediera por completo, Pedro musitó: Señor, aquí estoy, y entregó su espíritu. La cruz, con el cuerpo aún colgando, fue dejada por horas. Los soldados se alejaron, el pueblo se dispersó, pero el cielo se mantuvo gris, como si la creación supiera que un siervo había vuelto a casa. Unos pocos discípulos, bajo la sombra de la noche, descolgaron su cuerpo, lo lavaron, lo envolvieron con respeto, lo enterraron cerca, en una colina, sin monumentos, sin gritos, sin estatuas, pero con una promesa: su vida no fue en vano. Con el tiempo, esa tumba fue conocida, fue buscada, fue cuidada, y siglos después, sobre ella se construiría la basílica más grande de la cristiandad. Pero Pedro nunca buscó eso. Él solo quiso seguir a Jesús, amar como Él, servir como Él, morir como Él. Y lo logró, no con perfección, sino con entrega, no con poder, sino con fe, no con reconocimiento, sino con amor. Su historia no es solo la de un mártir, es la de un hombre real, con errores, con miedos, con cicatrices, que fue transformado por un amor más grande que su vergüenza. Pedro nos enseña que no importa cuán lejos hayas caído, siempre puedes volver. Y si dejas que el amor te levante, incluso una cruz puede ser tu victoria. Así terminó la vida de Pedro, no en un trono, sino colgado de cabeza, pero con el corazón en lo más alto. Pedro no fue un héroe sin manchas, fue humano, gritó, dudó, falló y sí, también traicionó. Pero lo que lo convirtió en piedra no fue su fuerza, fue su transformación. Porque Pedro no quedó marcado por su negación, sino por lo que hizo después. Lloró, se levantó, aceptó el perdón y volvió a amar. Y ese quizás es el mensaje
mensaje más profundo de su historia. No importa cuán bajo hayas caído, no importa cuántas veces hayas dicho no puedo, no soy digno, he fallado demasiado, siempre existe la posibilidad de una mañana en la orilla, con un fuego encendido y una voz que te mire a los ojos y te pregunte con ternura, ¿me amas? Pedro aprendió que Dios no necesita personas perfectas, solo corazones dispuestos, y que la verdadera fe no es la que nunca duda, es la que, después de dudar, vuelve a decir sí. La cruz de Pedro, invertida, no fue una derrota, fue un símbolo de humildad, de entrega total, de un amor que ya no buscaba entender, solo seguir. Hoy, siglos después, su historia sigue hablándonos. Nos dice que el perdón es más fuerte que la culpa, que el amor siempre es más fuerte que el miedo, y que incluso el que una vez cayó puede terminar con la cabeza hacia el suelo, pero con el alma mirando al cielo. ¿Qué parte de la historia de Pedro te tocó más el corazón? Escríbelo en los comentarios. Nos encantaría leer lo que más te marcó.